Hola, hoy vamos a hablar sobre los teoremas de Thevenin y Norton. Vamos a redactar exactamente, ¿verdad?, que un ejercicio, el mismo ejercicio para los dos teoremas. Son muy parecidos ya que los dos sirven para lo mismo, que sería simplificar un circuito. Hablando primeramente del teorema de Thevenin, podemos decir lo siguiente. Vamos a hacer lo que sería, vamos a hacer el ejercicio con una serie de pasos. Esto es de la siguiente manera. Primero, el primer paso en el teorema de Thevenin, tenemos el circuito original. Entonces, después de esto, encontramos la resistencia de Thevenin. Vamos a eliminar toda la fuente de alimentación del circuito. Y, o sea, que esta puede ser fuentes de tensión en cortocircuito, fuentes de corriente abiertas. Y calculamos la resistencia total entre los puntos de conexión de la resistencia de carga. Ese es el primer paso, ¿sí? Después simplificamos el circuito y lo que hacemos es encontrar la tensión de la fuente de Thevenin eliminando la resistencia de carga del circuito y calculando el voltaje a través de los puntos de conexión abiertos donde solía estar la carga, o sea que donde estaba la carga vamos a poner el punto A y punto B en cualquier caso. El tercer paso lo simplificamos, ¿verdad? Y después el tercer paso es dibujar el circuito equivalente, ¿verdad?, con la fuente de tensión de Thevenin en serie con la resistencia de Thevenin. O sea, ya sacando la resistencia según Thevenin, la resistencia de carga se vuelve a conectar entre dos puntos abiertos del circuito equivalente A y B. Ese es el tercer paso. Y como cuarto paso tenemos lo que sería analizar la tensión y la corriente para la resistencia de carga, siguiendo la regla, ¿verdad?, para los circuitos en serie. Entonces, cuando ya tenemos esto, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos, en este caso tenemos que nos queda una resistencia de Thevenin de 0.8 ohmios, ¿sí? Como están en paralelo, hacemos el procedimiento que ya conocemos, que es lo normal de estar que se hacen con la sumatoria, ¿verdad?, de 1 sobre la resistencia más 1 sobre la resistencia. Entonces, esa sería más o menos la fórmula. Y ese sería el cuarto paso, ¿verdad? Entonces, después tenemos que encontrar la VTH, o sea, VTH vamos a indicar qué significa. La RTH significa resistencia de Thevenin, y entonces lo que sería la VTH significa la tensión de Thevenin. Entonces, vamos al calcular la VTH de la siguiente manera. Como podemos ver, sería, calculamos la VTH por cada resistencia, ¿sí? Lo vamos a tener y vamos a tomar la tensión, que sería la E, la intensidad y la resistencia. Tenemos un cuadro acá donde podemos ver este procedimiento. Ahora lo que sigue, entonces vamos a ver acá, ¿sí? Podemos ver de la resistencia 1 tenemos 16.8 voltios, ¿sí? Donde estaba originalmente la fuente vamos a tener 11.2 voltios, que esa sería la VTH. Y de la resistencia 3 tenemos 4.2 voltios. Entonces, y como podemos ver en el siguiente circuito de abajo, entonces acá ese sería. Y como último paso, pues vamos a encontrar la RL, que vamos a encontrar todos los resultados, ¿sí?, según el circuito ya simplificado. Entonces podemos decir que la tabla de la derecha nos está enseñando cuál sería la RL en total, ¿sí?, cuál sería el equivalente en el circuito de Thevenin. Entonces, cuando hablamos del teorema de Norton, ¿sí?, estamos hablando de un teorema que es muy parecido y sirve
como igual que el Thevenin, ¿sí? Y normalmente son los mismos pasos, aunque al final cambia un poco, ¿sí? Sirven lo mismo, ¿verdad? Pero tenemos lo siguiente. Podemos en Norton, con Norton, ahora pasamos al teorema de Norton, podemos simplificar siempre el circuito sin ningún problema, pero hay una forma más fácil, porque si primero lo simplificamos con Thevenin, con Norton nos sale mucho más, muchísimo más fácil. Entonces vamos a tenerlo como que nos queda, vamos a seguir los primeros pasos de Thevenin, ¿sí? Que es quitarle la carga originalmente y pues sacarle la resistencia, que siempre nos da 0.8 porque estamos en el mismo circuito, pero lo demás, los pasos a seguir son diferentes, y aquí es donde vamos a calcular. Siempre vamos a poner el punto A y B donde estaba originalmente la fuente y calculamos, ¿verdad? La IR1, la IR2, que sería la intensidad de la R1, la intensidad de R2 sería, como podemos ver en el circuito de la derecha, sería la R1 es de 4 ohmios, ¿sí? Y la carga, bueno, el voltaje, que según por lo que tenemos acá las flechas, seguimos que son de 28, entonces dividimos según la ley de Ohm 28 entre 4 y nos da 7 amperios. Luego del mismo procedimiento dividimos 7, que sería en la parte derecha del circuito, que son 7 voltios, sobre lo que sería un ohm. Entonces tendríamos 7 amperios. La sumatoria de estos 2 amperios nos da lo que sería la intensidad total de Norton, ¿sí? Que sería 14 amperios. Lo que está circulando, esa sería la intensidad. Ahora tenemos el circuito acá a la izquierda, podemos ver el circuito equivalente de Norton, con 0.8 de resistencia, ¿sí? Y una R2 de 2 ohmios, ¿sí? Entonces, según vamos a sacar las magnitudes con el circuito, vamos a sacar igualmente toda la RL total, ¿verdad? Entonces vamos a verificar la tablita acá que dice R Norton, y según lo que nos da, entonces hemos sacado el dato total: 8 voltios, 14 amperios, 571.43 ohm. Entonces eso sería lo mismo. Si nos fijamos, los datos son diferentes, pero porque son con los dos diferentes teoremas. Espero que nos sirva mucho, ¿verdad? Haber aprendido lo que sería estos teoremas. Recordemos que son teoremas para simplificar circuitos, y son de los más sencillos para simplificar estos circuitos.